Estimados participantes, bienvenidos al tercer seminario especializado en Derecho Contractual. En esta sesión se desarrollará el tema de resolución contractual a cargo del doctor Guillermo Chang. El doctor Guillermo Chang es abogado por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, cuenta con un diploma de posgrado por la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Es miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado y del Instituto Peruano de Derecho Civil. Es árbitro de derecho y socio fundador del estudio Guillermo Chan Hernández, Abogados, y además es autor del libro El juicio de responsabilidad civil. Doctor Guillermo Chan, en primer lugar, darle un enorme y sincero agradecimiento a nombre de Biloyer por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este diplomado, bueno, en este seminario especializado en Derecho Contractual. Estamos muy contentos, muy felices por ello y estamos seguros de que eh, la sesión será muy provechosa para todos los participantes. Le cedo el uso de la palabra, doctor, para que pueda iniciar con su ponencia. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación. Gracias también a los amigos de Biloyer por la invitación y por la iniciativa, pues, de difundir estos temas que nos apasionan, que nos gusta a todos, ¿no? Entonces, por mi parte, me han encomendado hablar algunas cosas sobre resolución contractual o resolución del contrato, así que vamos a dedicarnos a ello en estos 40, 50 minutos que nos siguen. A ver, no sé si me permiten compartir, por favor, pantalla. Sí, doctor, está habilitada la opción de compartir Ya, pantalla. perfecto. Ya se ve, ¿verdad? ¿Se Sí, puede ver doctor. ya? Sí, sí, perfectamente se puede ver. Ya, genial, gracias. A ver, amigos, vamos a conversar hoy día sobre la resolución del contrato, ¿no? Eh, que es un término, es una institución jurídica, siendo más precisos, que utilizada con mucha frecuencia por todos nosotros, ya sea a nivel de la academia, ya sea a nivel de los litigios, ya sea arbitrales o ya sea judiciales. Hablamos siempre de resolución del contrato. Es la resolución del contrato el primer mecanismo de defensa que tienen las partes cuando se quiere objetar la continuidad de un contrato o la eficacia del mismo, ¿no? Entonces, un primer alcance, una primera referencia sobre la resolución del contrato es que es una primera herramienta, como reitero, para cuestionar la eficacia, para cuestionar la producción de efectos de un contrato. Y es por eso que es muy importante esta institución jurídica dentro del derecho de los contratos. A ver, para entendernos, vamos a nosotros a hablar en primer término de los contratos válidos y los contratos inválidos. Evidentemente, cuando hablamos de un contrato válido, puede ser que un contrato válido produzca efectos jurídicos como que no los produzca. Claro, porque hay contratos válidos, aquellos que reúnen todos los requisitos para su validez, ya sea aquellos contenidos en el artículo 140 del Código Civil que regula los requisitos de validez de un acto jurídico, o ya sea que también reúnan los requisitos propios de cada contrato, porque recordemos que todo contrato es un acto jurídico. Para que exista un contrato tienen que, en primer término, cumplirse los requisitos de validez del acto jurídico. De allí pasamos a analizar el cumplimiento de los requisitos de validez del contrato o del tipo contractual específico. Por ejemplo, la compraventa. Tiene que haber un agente capaz, tiene que haber un fin lícito, una observancia de la forma prescrito, ¿no? Que son requisitos, y un fin lícito, que son requisitos del acto jurídico. Pero además en la compra-venta tiene que haber una prestación y contraprestación, es decir, debe haber un sinalagma, es decir, debe haber prestaciones recíprocas de las partes, debe haber un precio, porque puede cumplir una compra-venta o un contrato que se diga de compra-venta con los requisitos de validez del acto jurídico, pero no establece un precio, no sería un contrato válido. Entonces, en materia contractual tienen que concurrir tanto los requisitos de validez del acto jurídico como del tipo contractual en específico.
Y cuando esto sucede, automáticamente podemos decir que es un contrato que produce efectos jurídicos. Siendo un contrato válido, tiene la capacidad de producir efectos jurídicos. Pero además hay contratos válidos que no producen efectos jurídicos. ¿Cómo es eso? Claro, es un contrato de compra-venta nuevamente, bien hecho, con sus requisitos de validez, pero no produce efectos jurídicos porque las partes pactaron. Yo te compro tu casa hoy 2 de febrero del 2024, te pagaré en el mes de julio y yo tomaré posesión en el mes de diciembre. Es un contrato válido al 2 de febrero del 2024, pero todavía no va a producir efectos jurídicos hasta el mes de julio que yo pague el precio. Allí empieza a producir efectos jurídicos. Entonces, es un contrato válido, pero aún no produce efectos jurídicos. Y por otro lado, tenemos los contratos que no cumplen con los requisitos para su validez y por lo tal son contratos inválidos. Y los contratos inválidos también puede, por naturaleza, no deberían producir efectos jurídicos porque es inválido. Yo, por ejemplo, si hay una compra-venta de una persona que está privada de su voluntad, que no puede ejercer libremente su manifestación de voluntad, entonces ahí no habrían los requisitos de validez del acto jurídico y como tal, al ser inválido, no puede producir efectos jurídicos. Pero hay supuestos que siendo contratos inválidos, producen efectos jurídicos. ¿Cómo es eso? Si yo, por ejemplo, alquilo mi casa a una persona para realizar un acto ilícito, como por ejemplo a sabiendas que lo van a dedicar para vender droga, es un contrato inválido, pero producen efectos jurídicos porque yo no voy a tener el control de mi bien, sino lo van a tener terceras personas, ¿no? Está produciendo efectos jurídicos que a pesar de la invalidez del acto, pero en los hechos producen efectos jurídicos, ¿no? Pero estos efectos jurídicos, al ser reñidos con la ley, pueden ser repelidos a través de una nulidad del contrato, por ejemplo, y causar perjuicio, se puede exigir un resarcimiento por una responsabilidad extracontractual, porque ha producido un daño a pesar de venir de un contrato inválido, ¿no? ¿Y por qué hablamos de la validez al hablar de la resolución? Porque fundamentalmente el remedio contractual llamado resolución ataca la eficacia de un acto, ataca la eficacia de un contrato, porque van a haber contratos válidos que producen efectos jurídicos hasta un momento determinado de su vida contractual, hasta que las partes invocan la resolución. ¿Para qué? Para que deje de ser eficaz, para que deje de producir efectos jurídicos. Desde el momento de que se decreta la resolución, deja de producir efectos jurídicos, siendo totalmente un contrato válido desde su concepción, pero que deja de producir efectos jurídicos en determinado momento. De 10 meses de vida del contrato pactada, puede ser que surta efectos jurídicos totalmente válidos y totalmente legales hasta el 8º mes. En el 8º mes se invoca una causal de resolución, los últimos 3 meses va a dejar de producir efectos jurídicos, producto de la resolución del contrato. Hablar del contrato, estimados amigos, bien saben ustedes que es hablar de autonomía privada. El contrato es la expresión máxima y plena de la autonomía privada de las partes. Para ello, se deben cumplir, ya hemos dicho, los requisitos de su validez en el artículo 140 del Código Civil, así como los requisitos de validez propios de cada tipo contractual, ¿no? Este es el ejercicio pleno de la autonomía privada. El contrato, todos sabemos que a pesar de que existen muchas definiciones a nivel doctrinario, nuestro Código Civil ha optado por regular qué es un contrato, ¿no? Y definirlo. El artículo 1351 del Código Civil nos dice que el contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial.
Entonces, con esa definición legal que nosotros tenemos del contrato, podemos decir que la obligación nace con el contrato. Es decir, cuando hay dos o más voluntades y se genera un acuerdo, allí nace el contrato, y la función del contrato es generar una obligación jurídica, generar, perdón, una relación jurídica que es la obligación. Ese es el fin del contrato. Cuando hay común acuerdo de las partes, hay contrato, y la finalidad del contrato es generar la relación jurídica, generar la obligación. Y como dicen algunos, cuando se celebra un contrato, el contrato se extingue al momento de nacer, y lo que subsiste es la relación jurídica, lo que subsiste es la obligación. La obligación, la relación jurídica que vincula a las partes contratantes para respetar lo que han pactado, para respetar lo que en común acordaron para que exista contrato. Si no hay ese común acuerdo, no hay contrato. Dice el Código Civil que habrá contrato cuando las partes estén de acuerdo en todas las estipulaciones, perdón, así las diferencias sean menores, ¿no? Lo dice claramente el Código Civil, ¿no? El artículo 1359 del Código Civil nos dice: no hay contratos o no hay contrato mientras las partes no estén conformes sobre todas sus estipulaciones, aunque la discrepancia sea secundaria. He ahí la importancia del acuerdo contractual. Y esa obligación, esa relación jurídica que subsiste, tiene como finalidad o tiene como objeto la prestación. ¿Y qué es la prestación? Un comportamiento de vida, un comportamiento que las partes se comprometen a realizar. Y en los tipos de contratos inalagmáticos también se merecen una contraprestación. Es decir, ante una prestación que es un comportamiento debido, le merece una contraprestación por esa conducta, que puede ser materializada en dinero, evidentemente. Yo te entrego la cosa, tú me entregas el dinero. Yo te entrego la posesión de mi propiedad, tú me entregas una renta, ¿no? Entonces, la relación obligatoria, la relación jurídica, es el centro de referencia para identificar los efectos del contrato. En efecto, es la relación jurídica en donde se va a plasmar los alcances de las prestaciones, los alcances de las conductas debidas por las partes. La relación jurídica como centro de referencia para identificar los efectos del contrato. Ya lo hemos dicho, esta relación jurídica es entendida como una obligación, será el centro de referencia donde emanen los alcances del contrato. Esa relación jurídica que dejó en vida el contrato es la que contiene los alcances de la misma. Allí establecerán el tiempo, la forma, los modos, las obligaciones de las partes. Entonces, es punto importante la relación jurídica para determinar los alcances de un contrato. La obligación generada por el contrato. ¿Cuál es el efecto del contrato? Entonces, hay que diferenciar esto. Los efectos del contrato: el contrato genera una obligación y esta obligación a la vez tiene prestaciones. Y en el Código Civil, como en el derecho de obligaciones en general, las únicas prestaciones conocidas que se puede obligar las partes son de dar, de hacer o de no hacer. Las clásicas de dar las conocemos todos: te doy, ¿no?, algo y tú me das algo a cambio. Hacer, hago algo y tú me das algo a cambio. Y también de no hacer. Por ahí algunos alumnos preguntaban, pero hay obligaciones de no hacer, y hay constantemente, fundamentalmente en materias, en temas de marcas, en temas de publicidad. Por ejemplo, ahora para nosotros que somos los aliancistas y sentimos como una traición que Paolo Guerrero ha firmado por la universidad y va a jugar por la Universidad César Vallejo, en sus estipulaciones muy bien pueden pactar, por ejemplo, que durante
durante el tiempo de vigencia de su contrato con la César Vallejo, Paolo Guerrera no se oponga, no vista una camiseta de Alianza Lima. A pesar que él es hincha confeso de Alianza Lima, pero en un contrato se puede estipular, oye, mientras tú estés jugando para nosotros, no puedes usar una camiseta de Alianza Lima, ¿no? Entonces hay obligaciones de no hacer, ¿no? Ahora, algo importante también en los temas de la resolución del contrato, que fundamentalmente la resolución de contrato se da en los contratos con prestaciones de ejecución diferidas o de ejecución continuas. Porque evidentemente en los contratos de ejecución inmediata no hay oportunidad de establecer una resolución, porque los contratos se ejecutan y se extinguen en un solo acto y de forma inmediata, como por ejemplo ir a comprar una gaseosa a la bodega de la esquina. O si yo ahorita voy, si quiero algo más oneroso, yo ahorita voy y me compro mi iPhone, creo que van por el 15, que está a 5.000 soles. Yo voy, le pago 5.000 soles y ellos me entregan el iPhone. Es un contrato de ejecución instantánea, inmediata. Y allí ya no operaría ninguna causal de resolución porque el contrato ya se extinguió. Al momento de yo pagar el precio del iPhone y darme el iPhone, el contrato ya se extinguió y no hay nada que resolver, ¿no? Por ello que los contratos o la resolución o la figura de la resolución del contrato se va a dar fundamentalmente en los contratos de ejecución diferida o de ejecución suspendida en cada caso particular. Y por eso hablamos de la teoría de la ineficacia. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que una cosa es el contrato válido y otra cosa es la eficacia o la producción de efectos de un contrato. Hay contratos válidos que producen efectos, hay contratos válidos que no producen efectos, hay contratos inválidos que no deberían producir efectos, pero en ocasiones lo producen. El profesor Rómulo Morales Servias, en su libro Patología y Remedios Contractuales, nos dice que la ineficacia es una categoría genérica que describe todos los supuestos en los cuales los actos de autonomía privada no son eficaces por no haber producido efectos jurídicos o deja de producir retroactivamente los efectos jurídicos o por desaparecer posteriormente los efectos jurídicos producidos inicialmente, ¿no? Ahí quería compartir con ustedes un pequeño cuadrito cuando hablamos de la ineficacia. La ineficacia es una teoría que engloba todos los supuestos de validez y de producción de efectos de los actos jurídicos. Por eso hablamos de la teoría general de la ineficacia. Dentro de la teoría general de la ineficacia tenemos los supuestos de invalidez, de ineficacia en sentido estricto y de ineficacia mixta, en donde encontramos a la rescisión y el reajuste. Dentro de los supuestos de la ineficacia por invalidez tenemos la nulidad, la anulabilidad y la rectificación. Mientras que en los supuestos de ineficacia en sentido estricto tenemos a la resolución, al desistimiento, a la adecuación y a la renegociación. Y la ineficacia mixta tenemos a la rescisión contractual y el reajuste, que en nuestro medio se puede ubicar en la figura de la excesiva onerosidad de la prestación. Es importante también para entender el supuesto de resolución del contrato diferenciar entre dos remedios que atacan la eficacia del contrato, la rescisión y la resolución. Si bien es cierto, ambos atacan los efectos contractuales, hay que tener en cuenta que estos remedios contractuales se distinguen por el momento de su aparición en la vida contractual. La rescisión, según el artículo 1370 del Código Civil, deja sin efecto un contrato por causal existente al momento de celebrarlo. El artículo 1371 del Código Civil, por el contrario, nos dice que la resolución deja sin efecto un contrato válido por causal sobreviniente a su celebración. Las diferencias es clarísima. La rescisión deja sin efecto un contrato por una causal existente al momento de su celebración. Por ejemplo, yo contraté con un menor de edad. Yo compré un bien
que al momento de ese contrato no era un objeto materia de libre comercio. Por ejemplo, comprar marihuana. Sin embargo, en la resolución es un contrato válido que cumple todas las condiciones al momento de celebrar su contrato, pero que por un evento posterior deja de producir efectos. El típico ejemplo es en el arrendamiento. Yo te alquilé mi casa, es un contrato válido, es un contrato totalmente pactado, con todas sus estipulaciones claras. 8 meses te pago la renta, pero al 9º mes, al 10º mes no te pago. Esa causa sobreviniendo genera la resolución del contrato, genera que el contrato deje de surtir efectos porque yo he incumplido una obligación contractual que se genera no al momento de celebrar el contrato, sino a un momento posterior. Vamos entonces a ver, hablar de la resolución contractual propiamente dicho. Bueno, la resolución contractual ha tenido una evolución como todas las instituciones jurídicas, desde el derecho romano, ha pasado por el derecho canónico, y ya más parecida a la nuestra, las encontramos en 2 códigos civiles muy importantes, el Código Civil francés de 1804 y el Código Civil italiano de 1942, en donde ya se empieza a regular la figura contractual de la resolución como ha sido adaptada en nuestro Código Civil. Recordemos que en materia de contratos, el Códice o el Código Civil italiano de 1942 es un código que ha tenido bastante influencia en el derecho peruano, a tal cuenta que para algunos es una copia fiel de dicho Código Civil. Y es la razón por la cual nuestro código tiene algunas contradicciones en su estructura y en su desarrollo, debido a que se ha importado una norma jurídica realizada para una sociedad distinta. Sin embargo, por la autoridad, la fuerza, la solvencia del códice italiano, se aceptó que se importen determinadas instituciones jurídicas, ¿no? Ahora, y esa importación y esa regulación que tenemos nosotros nos habla de que la resolución del contrato, vamos a ver cómo lo regula el Código Civil, tiene diversas tipos de resoluciones o modalidades de resoluciones. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de la resolución según el Código Civil. Según el Código Civil tenemos varios tipos de resolución. El artículo 1428 y 1429 regula la resolución por incumplimiento mediante resolución judicial. El artículo 1430 nos regula la resolución automática o de pleno derecho por acuerdo de las partes. El artículo 1431 regula la resolución por imposibilidad de la prestación. El artículo 1432 regula la resolución por culpa de las partes. El artículo 1433, la resolución por imposibilidad de parte de la prestación, y el artículo 1434 por incumplimiento de la prestación plurilaterales autónomas. Como ven, queridos amigos, el Código Civil tiene una gama de variopinta de clases o modalidades de resolución contractual. En esta oportunidad me voy a permitir hablarles de manera específica en la resolución automática o la resolución de pleno derecho. ¿Por qué? Porque es aquella modalidad de resolución contractual de mayor gravedad, de mayor importancia, si la queremos utilizar de ese término, en virtud que su correcta utilización genera o incentiva un cumplimiento de las obligaciones contractuales óptimas. Recordemos que las partes, o esta es la lógica, o esta es la premisa fundamental, recordemos que las partes celebran los contratos para cumplirlos. Las partes no celebran los contratos sabiendo que los van a incumplir. Entonces, lo que los abogados, los que redactamos contratos, tenemos que
incentivar que las partes cumplan los contratos. Entonces, como figuras como la resolución automática o de pleno derecho, se me ocurre, como las cláusulas penales también, generan que las partes lo piensen dos veces para resolver para incumplir un contrato, una prestación, porque les acarrearía ejecutar estos efectos, como en este caso de la resolución automática o de pleno derecho. Vamos a ver qué quiere decir la resolución automática o de pleno derecho. Recordemos primero que hablábamos que el artículo 1428 tiene la resolución por incumplimiento, en donde si una de las partes incumple sus prestaciones, se puede alegar la resolución del contrato con declaración judicial. Es decir, en este caso, si alguien incumple una prestación contractual, se recurre a la autoridad judicial o arbitral si se ha pactado para exigir la resolución del contrato. Y aquí viene lo bonito y lo grave de esta cláusula, grave porque se puede utilizar arbitrariamente. ¿Qué nos dice el artículo 1430 del Código Civil? Puede convenirse expresamente que el contrato se resuelva cuando una de las partes no cumple determinada prestación a su cargo, establecida con toda precisión. La resolución se produce de pleno derecho cuando la parte interesada comunica a la otra que quiere valerse de la cláusula resolutoria. Esta posibilidad de la resolución de pleno derecho, según el 1430, no necesita un pronunciamiento judicial, sino que basta que la otra parte, la parte fiel, ahora que está de moda Cristian Domínguez, la parte fiel del contrato, invoque que la otra incumplió el mismo para solicitar la resolución del contrato. En ese sentido, no necesitaría ya un pronunciamiento judicial. Y como les decía, miren la gravedad o esta arma tan importante que nos otorga el Código Civil. Ya no necesito yo esperar 2, 3 años que dure el proceso judicial para declarar la resolución del contrato, sino basta que yo le remito una carta notarial para dar por resuelto el contrato. Una vez resuelto el contrato, se genera todos los efectos jurídicos que esto implica, es decir, me abstengo de cumplir con las prestaciones, ya no existe vínculo obligacional con otra parte. Será la otra parte que recurrirá al Poder Judicial para pedir la invalidez de la resolución ya invocada. Y quien cargará con el dilema del proceso judicial será la parte incumplidora, la parte infiel de la resolución contractual, ¿no? Entonces, es por ello la importancia de esta resolución de pleno derecho. También llamada resolución expresa, de pleno derecho o automática. Nos dice que esta resolución es un acuerdo mediante el cual se pacta que el solo incumplimiento de una prestación específica es algo importante. Para invocar esta cláusula, primero en el contrato se debe establecer la prestación específica que ha de incumplirse para tener por resuelto de pleno derecho el contrato. Pues genera automáticamente la resolución del contrato sin necesidad siquiera de aprobación o pronunciamiento judicial o arbitral. La doctrina ha establecido, estimados amigos, algunos requisitos para invocar la resolución de pleno derecho o resolución automática. La existencia de un contrato sinalagmático con prestaciones recíprocas, la legitimidad para obtener la resolución, es decir, que la parte que él invoque es la que ha cumplido, que haya cumplido con su prestación. El incumplimiento de una de las partes de la prestación claramente establecida en el contrato. Nuevamente, esto es importante. Y aquí llamo la atención, tiene que ser la cláusula que se va que podría generar la resolución de pleno derecho totalmente, la prestación totalmente identificada. No se puede utilizar fórmulas genéricas como decir, el contrato se resuelve de pleno derecho si una de las partes incumple cualquiera de las prestaciones incorporadas en este contrato. No, eso es inválido, ha dicho la Corte Suprema. Y claro, por la gravedad de esta resolución tiene que hacerse de forma específica, de forma clara. Se resuelve en contrato en caso que el arrendatario ingrese mascotas al inmueble. En caso que el arrendatario deje de pagar a tiempo los servicios públicos.
Entonces, ya ahí ya está de manera específica la prestación que operará la resolución de pleno derecho, ¿no? Entonces, no genérica, sino específica. Imputabilidad al deudor, ¿qué quiere decir? Que el incumplimiento sea por una imputación culposa, ¿no? Propio del modelo del Código Civil, ¿no? E importancia del incumplimiento. Esta es ya una valoración que tiene que hacerle el juez en su momento, en donde el incumplimiento tiene que ser total. Por ejemplo, si yo prohíbo, por ejemplo, perros que entren a mi inmueble que yo estoy arrendando, pero llevo gatos, se podría entender que la importancia del cumplimiento es similar, porque son dos mascotas domésticas similares, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo llevo un canario? ¿Sería lo mismo que hayan prohibido perros a canarios? Ahí ya es trabajo del juez analizar la importancia del incumplimiento. Sí, tendría lógica y sería coherente que como se ha prohibido perros, también se entienda que se han prohibido pajarillos, pajaritos, ¿no? Entonces, ya esa es una tarea del intérprete, en este caso del juez, ¿no? El profesor Max Arias Scheideberg, con precisión nos dice a lo que yo les comentaba respecto a la cláusula que establece en el contrato la posibilidad de invocar la resolución de pleno derecho o automática. Recordemos que si no existe cláusula resolutoria, se aplica lo que dice el Código Civil y ante el incumplimiento aplicamos el 1428. Pero si yo quiero invocar la cláusula de pleno derecho automática o de resolución expresa, tengo que incorporar una cláusula especial en donde diga que las partes se comprometen a cumplir todas, no, o ante el incumplimiento del arrendatario, del arrendador de determinada prestación específica, la otra parte podrá invocar la resolución de pleno derecho conforme el artículo 1430 del Código Civil. Tengo que colocarlo. Si no lo coloco, no se puede invocar la resolución automática de pleno derecho o expresa. El doctor Masaya Scheideberg nos decía, la cláusula debe referirse específicamente a determinadas obligaciones previstas en la cláusula resolutoria o a específicas modalidades, considerándose que si las cláusulas se refieren a todas las obligaciones a cargo de una de las partes genéricamente indicadas, se trataría de una mera cláusula de estilo que no conduciría a la aplicación del 1456 del Código Civil italiano o del artículo 1430 del Código Civil peruano, sino la del artículo 1453 del Código Civil peruano o 1428 del Código peruano. Lo que les comentaba, la cláusula resolutoria expresa tiene que ser, valga la redundancia, de forma expresa, detallado, qué prestaciones deben ser vulneradas para que opere la misma, ¿no? La Corte Suprema, en innumerables casaciones, así lo ha reconocido, como en la casación 534 de 2013 en Lima Norte, donde dice, la condición resolutoria expresa permite la resolución extrajudicial del contrato cuando se ha convenido expresamente dicha opción en caso de una de las partes no ejecute determinada prestación que debe ser establecida con precisión, resolución que se formaliza con la comunicación fehacientemente a la parte infiel. ¿Cuál es el procedimiento? Y con esto vamos terminando, estimados amigos. ¿Cuál es el procedimiento para obtener la resolución automática? Que hay un contrato con prestaciones recíprocas, sinalagmático, que el incumplimiento sea imputable, que la parte infiel incumpla la prestación, pero de forma culpable, ya sea por dolo o por culpa, que en el contrato se haya establecido con claridad la prestación cuyo incumplimiento genera la resolución de pleno derecho y comunicar a la otra parte para dar eficacia la invocación de la resolución expresa. Algunas notas sobre la resolución automática o de pleno derecho. La declaración de la resolución y sus efectos es automática. No necesitamos a un juez, a un árbitro. La resolución se da desde que se comunica vía notarial a la otra parte. La intervención judicial no es necesaria. Es condicional a que una de las partes no acepte la invocación de la resolución de pleno derecho, pero la resolución del contrato se da. Que la otra parte vaya al Poder Judicial a cuestionarla es distinto, ¿no? Pero la resolución opera.
Se puede pedir, eso sí, por ello la ejecución de la resolución en sede judicial. La resolución judicial sobre la resolución es solo declarativa, por lo cual los efectos de la resolución no está condicionado al pronunciamiento del juez. Es decir, si yo invoqué la resolución de pleno derecho, yo puedo ir para que un juez ratifique la resolución, pero no para que la declare. La resolución ya se da, pero un juez, un árbitro, quiero que la ratifique para evitar conflicto con las partes, ¿no? Por ello, en caso que el juez se pronuncie en contra de la resolución, la otra parte puede exigir el establecimiento del contrato y el resarcimiento por los daños y perjuicios que haya generado. Dejar sin efecto un contrato invocando una cláusula resolutoria expresa que ha sido invocada mal o invocado arbitrariamente ratificado por una resolución judicial. Estimados amigos, con esto termino con las palabras de uno de los más grandes juristas del siglo XX que ha tenido nuestro país, el profesor Fernando de Traseñí Granda, que nos decía: el estudio del derecho no se ha hecho para quienes quieran dormir la siesta en un bello paisaje a la sombra de un árbol florido. El estudio del derecho corresponde a quien tenga el ánimo suficientemente valiente como para poner en cuestión todas las ideas establecidas e investigar nuevos caminos en medio de la escabrosidad de la historia. Muchas gracias, estimados amigos. Quedo atento a cualquier interrogante. Doctor Guillermo Chan. Hola, sí. Sí, doctor. Muchas gracias. Hay una pregunta de Dan Alegría Díaz. A ver, en el chat. Sí, en el chat. Es un caso, es un poquito larguito. ¿Se lo leo o usted? A ver, vamos a verle. A ver, dice, en una compra-venta de un inmueble se acordó el precio de venta 100.000 soles, 50.000 a la firma del contrato y 50.000 a los 6 meses después, pero en la partida registral figura un embargo en forma de inscripción. La parte vendedora se compromete a levantar el embargo, pero pasan 6 meses y no levantó el embargo, pero sí estuvo haciendo las gestiones. A ver qué más dice, no sé, completo. Haciendo la gestión, por lo tanto, el comprador no le paga los otros 50.000, dice. El vendedor envía una carta notarial. No, pero no se ve todo, falta una parte, no se puede correr. Yo se la leo, doctor. Ya, sí, porque no puedo leer. A ver, por favor. A ver, desde donde se quedó. Sí, 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 por favor. Ya. El vendedor envía una carta notarial otorgando 15 días para el pago de los 50.000 restantes, pero el comprador no paga y el vendedor resuelve el contrato. ¿Se podría invocar o aplicar la excepción de cumplimiento? El comprador quiere que le devuelvan ya sus 50.000 entregados a la firma del contrato. ¿Qué proceso judicial es recomendable para recuperar el dinero del comprador? Claro, claro, interesante caso y esto es lo frecuente, ¿no? Hay que reconocer también que la excepción de incumplimiento es una figura del derecho de los contratos que implica desconocer la resolución de un contrato invocada por una de las partes alegando que ella es la parte que se ha cumplido.
que la que ha incumplido ha sido la otra parte, ¿no? Entonces, esa es la excepción de incumplimiento. Oye, resuelvo el contrato porque eres incumplido. Un momentito, yo no cumplí porque fuiste tú el que incumplió primero. Ese es en términos genéricos la excepción de incumplimiento contenida en el Código Civil. Ahora, en el caso que nos plantean, dice que el vendedor hizo las gestiones para levantar el embargo. Entonces, este hecho que dice que hizo las gestiones, podemos interpretarlo como que él actuó con la diligencia ordinaria. Y si hay diligencia ordinaria, se podría cuestionar que no hubo la voluntad de incumplir, ¿no? Entonces, para tener en cuenta. Ahora, pero el vendedor resolvió el contrato porque no se levantó el embargo. Sería importante ver cómo se redactó el contrato, si esa cláusula en donde se obligó a levantar el embargo, entiendo evidentemente se ha redactado como una obligación de resultado, no una obligación de medios, y al ser una obligación de resultado, en efecto, podría invocarse la excepción de incumplimiento, es decir, cuestionar primero la resolución. Si no tiene cláusula resolutoria expresa ese contrato, el vendedor va a tener que resolver el contrato vía judicial. Y cuando le notifiquen la resolución vía judicial, recordemos que la excepción de cumplimiento para muchos no se utiliza vía acción, sino vía excepción, como su nombre lo indica, ¿no? Vía argumento de contestación de una demanda. Entonces, cuando le notifique el vendedor ha resuelto el contrato porque no has pagado los otros 35,000 o los otros 15,000, no, sí, o el restante de los 50,000, ahí se puede poner la excepción de incumplimiento como argumento de contestación de demanda, alegando que en efecto levantar el embargo no era una obligación de medios, sino una obligación de resultados, y como tal no cumplió el vendedor con la prestación pactada en el contrato, ¿no? Sí, doctor, muchas gracias por haber respondido la interrogante del participante, una respuesta muy concreta, muy entendible, doctor. Eh, muchas gracias por haber aceptado la invitación, por haberse tomado el tiempo, dedicarnos el tiempo a Bill Lawyer, a todos los participantes, y comparto el comentario que precisa Sandy Antonio Castillo. Excelente presentación, doctor. Todo claro, felicidades. Muchas gracias, Gracias, doctor. gracias Sandy también, y gracias a quienes han hecho la pregunta y a ustedes y a los que están en esta sala. Sí, doctor. Siempre será un gusto, siempre será muy grato contar con su participación como ponente. Esperamos que en un futuro vuelva a aceptar una invitación nuevamente de Bill Lawyer para algún evento académico que se desarrolle, doctor. De verdad, Por, muchísimas gracias, doctor. Infinitamente agradecidos y esperamos que tenga una excelente noche y una excelente semana. por supuesto, muchas gracias a ustedes también por la invitación. Felicitar a Bill Lawyer por su trabajo de difusión del derecho y a todos los asistentes por su tiempo. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, doctor. Muchísimas gracias.